Yo soy mexicana, migré a Europa hace 17 años y desde que vivía en México, bueno, siempre en el país hemos tenido una gran obsesión con la colonización. Fue el primer país conquistado, se le llamó la Nueva España y siempre ha habido como un conflicto con la colonización bastante general en lo que es la psique del país. Mi trabajo se concentra sobre todo en personajes femeninos, tanto de la colonia como prehispánicos, que tengan que ver con el feminismo y cómo la colonización impone modelos misóginos, machistas y judeocristianos en lo que es el control de los cuerpos de las mujeres. Para mí como artista creo que es una de las formas más efectivas, al menos, que sí pueden haber, es ocupando el espacio público, haciendo los performances en espacio público y tomando todo lo que son pues, institutos, colegios para hacer realmente una reforma del sistema educativo y ya te digo que como artistas y si podemos transmitir conocimiento, a mí me parece que la calle es el espacio que como artista y como performer es como de lo más efectivo que yo, como el arma más efectiva que puedo tener para mandar un mensaje anticolonial, ¿no? A veces es una lucha tan en solitario y tú viviendo en Europa la gente no logra entender realmente cuál es tu lucha, ¿no? Porque claro, pues por estadística vives entre toda gente blanca, ¿no? Entonces de repente ver que hay un montón de discursos en Europa de las mismas personas racializadas es esperanzador y también aparte pues te nutre un montón y aprendes un montón. Yo creo que son muy necesarios estos workshops donde todas las personas que estamos pensando en claves anticolonialistas, decolonialistas, antirracistas y que somos personas racializadas, que creamos pensamientos o somos artistas, es muy importante que estemos reunidos y conectados, ¿no? Para irnos avisando de cómo se están estructurando en cada ciudad los mecanismos antirracistas y anticoloniales.